Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de hoy, en el que vamos a hablar concretamente de Saturno en las distintas casas de tierra. Si os fijáis en el canal, ya he colgado otros dos vídeos respecto a esta temática, uno sobre Saturno en las casas de agua y Saturno en las casas de fuego. Entonces en el vídeo de hoy nos centraremos en Saturno en las casas de tierra. Así que vamos a empezar. Comentaros que Saturno, desde lo que es la perspectiva de la astrología tradicional, era considerado como un planeta maléfico, pero desde lo que es la astrología moderna o la astrología evolutiva, se considera como un planeta de maestría, que nos trae madurez, que nos trae crecimiento, que nos trae lecciones y aprendizaje. Entonces Saturno, como os he colocado aquí, se asocia a distintas temáticas. Por un lado se asocia a las limitaciones, a las restricciones o los retrasos. También está vinculado con la responsabilidad y la ambición, el trabajo duro, la madurez, la disciplina y el autocontrol, la frustración. Y también Saturno se asocia a la estructura y a la forma, es decir, es aquello que da estructura y forma, y también aquello que establece unos cimientos. Por lo tanto, como establece una estructura, establece también unos cimientos para que se pueda construir sobre ellos. Y también se vincula con el karma y con el tiempo. Entonces es importante que tengamos presente que donde encontremos a Saturno en nuestra carta natal nos indica en qué área de nuestra vida desarrollaremos esa maestría, ese crecimiento hacia una conciencia más elevada a través de lecciones, es decir, a través de aprendizajes. Es esa área donde quizá podamos encontrar ciertas dificultades, ciertas limitaciones, pero que nos llevarán a un aprendizaje, a una maestría y a una experiencia. Además, con Saturno, el reto es aceptar esas experiencias saturninas como una fase necesaria del crecimiento. Si nos centramos en Saturno en Tierra, ya sea en los signos de Tierra o en las casas de Tierra, al hablar de la Tierra nos referimos a la materia, a todo aquello que es tangible, que es físico, que puede ser percibido por los cinco sentidos, o aquello que puede ser que podemos llegar a ello a través de la mente racional. Y suele asociarse aquí en el plano físico, en la tercera dimensión, con temáticas como el dinero, los recursos, el trabajo y el servicio, el tiempo, la seguridad, los éxitos o los logros, el cuerpo físico, etc. Entonces, con Saturno en casas de tierra o en signos de tierra, pueden darse limitaciones o desafíos respecto a estas temáticas que acabo de comentar. También con Saturno en tierra, el foco se da en la comprensión y el control del plano físico, a diferencia de una visión más espiritual. Entonces, esto ha llevado a cierta visión o connotación negativa hacia el elemento tierra, al no ser un elemento quizá asociado a nivel tradicional con la espiritualidad. Entonces, como no se ha vinculado así como tal, se ha visto como algo vacío, digamos, de espíritu, eso ya se deja un poco de lado y se considera que no hay nada incompatible entre tener una visión espiritual o llevar una vida espiritual con tener dinero, ya que el dinero se considera también energía. Por otro lado, el aprendizaje de este Saturno en Tierra va a ser el incorporar los restantes tres elementos, es decir, el incorporar el agua, el aire y el fuego, y además, sobre todo, no tratar de solventar o de arreglar o de superar sus retos, el reto que nos trae Saturno en Tierra, a través de instrumentos terrenales, sino utilizar otros instrumentos como instrumentos espirituales, emocionales, etc. O sea, no depender tanto de la Tierra. Vamos a pasar ya a hablar acerca de Saturno en las distintas casas de Tierra. En este caso la casa 2 es una casa de las llamadas sucedentes. Las casas sucedentes, como la 2, como voy a comentar ahora, también la casa 8, la casa 5 y la casa 11, tienen como característica cierta fijeza en ellas, ya que representan a los signos fijos,
Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y además estas casas también se caracterizan por ser casas más bien de focalización de energía y cierta lentitud debido a esa concentración de energía. Entonces son más bien casas de construcción. Entonces esta casa 2, por ejemplo, al ser una casa sucedente, como comentaba, es una casa que da soporte a la casa anterior, es decir, da soporte a las casas angulares, ¿vale? A la casa 1, a la 4, a la 7 y a la 10. Y en este caso la casa 2 da soporte a la casa 1, que es, como comentaba, una casa angular, la casa del yo. La casa 2, ¿a qué se vincularía o con qué estaría asociada? Pues la casa 2 representa como área de nuestra vida aquellas, o incluye nuestras posesiones, nuestras adquisiciones. Sobre todo, ya os digo, esto sería a través del deseo de poseer algo externo a uno. O sea, estas posesiones, adquisiciones nacen del deseo que tenemos por tener algo externo a nosotros mismos, no interno, sino algo en el exterior. Y además también se vincula con los recursos, con los ingresos o con el sueldo, es decir, cómo proveemos para nosotros mismos, cómo somos autosuficientes. También refleja nuestros valores propios, es decir, nuestro sistema de valores y nuestros talentos. Entonces, aquí las posesiones son un reflejo también de nuestros valores, ya que reflejan aquello a lo que le damos valor. Estos valores pueden ser tanto espirituales, emocionales, etc. También hay que tener en cuenta que estos últimos, los espirituales, los emocionales, tienen permanencia, al contrario que los materiales. También la casa 2, comentaros que está vinculada con la autoestima, ya que hay una relación en cómo nos autovaloramos y además también con el dinero y con las posesiones. Por ejemplo, si nos valoramos de una manera positiva, cobraremos el precio que creemos justo por nuestros servicios. En cambio, si no es así, si nos infravaloramos, probablemente el precio que pongamos a nuestro esfuerzo será menor. Por otro lado, la casa 2 también refleja aquello que nos da placer, nos da confort, aquello que nos da seguridad, que es muy importante, y estabilidad. También refleja la casa 2 nuestra actitud ante el dinero y las posesiones y también qué es lo que comemos, qué es aquello que comemos. Entonces, las posibles manifestaciones que podemos ver cuando una persona tiene Saturno en la casa 2, una de ellas puede ser el miedo a la escasez, a la pobreza o a la pérdida. Entonces puede tenerse ese miedo a la escasez, o la no presencia, ¿vale? Que esa persona no tenga una escala de valores internos, sino que la deposite plenamente en lo exterior, o sea, que tenga valores vinculados a lo externo. Entonces, por ejemplo, la persona puede haber experimentado una infancia con escasez o problemas económicos para lo que sería su bienestar y desarrollo. También puede darse el caso de alguien que en sus primeras etapas de su vida no tenga nada y que haya tenido que luchar mucho en su vida para llegar a lo que sería la cumbre, la cima, y acumular dinero. También por eso el miedo a la pérdida es muy relevante para estas personas que tienen Saturno en la casa 2, ya que este miedo a la pérdida les bloquea en esa capacidad que puedan tener de disfrutar de aquello que poseen. Además, también podemos encontrar el caso de personas que, por lo contrario, no hayan tenido escasez, pero que la hayan tenido de valores a nivel interno, ¿vale? O de su propia valoración personal, o que depositen su escala de valores en el exterior, en lo externo, o que su propia valoración personal pues, haya sido muy baja. Otra posible manifestación es la acumulación para obtener seguridad y llenar un vacío. Aún así, nada de lo que posea esa persona le hará sentirse completamente seguro. Y además el conflicto que tiene surge del miedo de lo que es tener algo, porque sabe lo que es perderlo. Entonces tiene ese miedo de perderlo, pero aún así siente la necesidad de poseer más. Entonces es un vacío que nunca se llena, es una seguridad que nunca se acaba de obtener.
Otra posible manifestación es que la persona dé valor solamente a las cosas materiales, con Saturno en casa 2, que eso está vinculado con la escasez que comentaba en las primeras etapas de la vida. Entonces, eso es debido a que su escala de valores se basa en lo material solamente. Por otro lado, otra posible manifestación es que se dé el juicio de uno mismo según lo que la persona posee y no por lo que es realmente. Entonces, esa persona asocia su valor a sus posesiones, a aquello que tiene, y no a lo que realmente es por uno mismo, ¿vale? No por esos valores internos, sino por el exterior, por aquello que tiene fuera de uno mismo. Por otro lado, otra posible manifestación es la avaricia, ya que pueden utilizar además cualquier medio para conseguir su fin. Y además también puede mostrarse cierta compensación, y me refiero a que esa persona considera lo material o el dinero como algo negativo, es decir, se va al extremo opuesto, que eso también lo habíamos hablado con Saturno, por ejemplo, en casa 8, por ejemplo. Entonces, esa persona no acepta lo que sería la avaricia de los demás y critica a los demás, critica lo que tienen los demás, y como los demás no llevan una vida sencilla, una vida austera, una vida simple, pero esto es que es una parte, o sea, esto que critica es una parte que está en sí mismo, que critica a los demás, pero que está en él. Entonces es una muestra de cómo se siente culpable, digamos, de ser así, y acaba proyectando en los demás aquello que está en él o está en ella. Es algo que no ha reconocido como algo interno, algo propio, y lo proyecta hacia afuera. Entonces, lo importante de las personas que tengáis Saturno en casa 2, el aprendizaje, es relativizar todo aquello que sea tangible a lo que le estemos dando valor, ¿vale? Entonces, todo lo que le damos valor, que sea externo, que sea algo tangible, es relativo, porque ya os digo, es algo que puede variar, que se puede perder, no es algo permanente. Por lo tanto, es mejor no poner nuestro valor o no darle valor a aquello que no es algo fijo o completamente permanente. Entonces es importante que las personas que tengáis Saturno en casa 2 le deis un nuevo sentido a lo material, ¿vale? Todo lo que es material le deis un nuevo sentido como reflejo de un estado interno propio, ¿vale? Que reflejen vuestro estado interno. Es decir, que no depositéis todo aquello que sois o vuestro valor personal en lo material, sino que simplemente asociéis lo material como un reflejo de lo que ya soy yo a nivel interno. No necesito depender de lo exterior, no necesito poner digamos, mi estabilidad en aquello externo, sino que mi estabilidad, mi sentido de seguridad es algo interno y depende de mi escala de valores interna. Vamos a pasar ya a hablar sobre Saturno en la casa 6. La casa 6 es una de las casas que se llaman cadentes. Las casas cadentes son la casa 3, la casa 6, la 9 y la 12. Y estas casas tienen cierta mutabilidad en ellas, ya que reflejan los signos mutables, y por lo tanto se basan en la fluidez, en la adaptación, aunque también en la dispersión. Estas casas, las cadentes, serían las casas de más baja potencia de todas ellas, de todas las casas que forman la carta natal. Entonces, en este caso, la casa 6, lo que refleja o lo que se asocia es a la salud y al bienestar, y por lo tanto también a las enfermedades, y esta salud y ese bienestar lo que nos reflejan o lo que se conectan es con nuestra relación o nuestra conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, de esa conexión entre mente y cuerpo dependerá nuestra salud, bienestar o la presencia de enfermedades. La casa 6 también está vinculada con el trabajo y el servicio y el propio lugar de trabajo diario. También refleja las rutinas, las tareas y las responsabilidades diarias que podamos tener, es decir, nuestros hábitos, nuestras rutinas. También representa las relaciones que podamos tener con nuestros compañeros de trabajo o nuestros empleados.
Además también se vincula con las habilidades o destrezas que podamos tener en algo, lo que sería la pericia o la experiencia, en habilidades normalmente pues a nivel manual o de oficios. Y por último también refleja nuestras mascotas, es decir, nuestros animales de compañía. Esta casa 6, como os he colocado aquí, es una casa de integración de todos los factores del alma o espíritu de la persona, y esto se refleja a través de la integración de los planetas en esa casa. O sea, de eso dependerá también nuestro estado de salud o no, sino en referencia a la integración, a cómo integramos esos planetas en esta casa 6. De cuán exitosa sea o no esa integración o unificación de esos planetas, se reflejará nuestro estado de salud. Entonces vamos a hablar sobre las posibles manifestaciones para aquellos que tengáis Saturno en la casa 6. Algunas de ellas, por ejemplo, es la desorganización o la ausencia de rutinas o rituales en las primeras etapas de la vida, o por el contrario, la presencia de rutinas o disciplinas muy fuertes en esas primeras etapas. Es decir, aquellos que tengáis Saturno en casa 6 podéis haber vivido alguno de esos extremos, de esos dos extremos. Otra de las posibles manifestaciones es el miedo a salirse de las rutinas habituales, es decir, la persona no quiere romper esos hábitos, tiene ese miedo. Por otro lado, puede haber cierta desilusión, frustración o limitaciones en lo que sería en el ámbito laboral. También la persona con Saturno en casa 6 puede mostrar cierta atracción hacia el servicio a los demás, es decir, Saturno en la casa 6 se puede encontrar, por ejemplo, en médicos, en psicólogos, en trabajadores sociales, etc. También hay la posibilidad de la presencia, ya os digo, no lo toméis a rajatabla, pero sí que puede ser que en algún momento puedan llegar a tener, que ya os digo, no es ni mucho menos una sentencia, dependerá de la integración de los planetas que haya en la casa 6, pero sí que podría llevar a cabo algún tipo de enfermedad a nivel crónico. Y por último también podemos encontrar en las personas que tienen Saturno en casa 6 cierta tendencia a ser un workaholic, que llaman, es decir, una persona un poco adicta al trabajo, y también cierta inseguridad a nivel laboral. Entonces el aprendizaje de este Saturno en casa 6 es integrar el ambiente externo con nuestro propio cuerpo, o sea, con el ambiente interno. Es ese balance, esa integración entre lo externo y lo interno. Entonces esa es la tarea, esto es lo que nos pide Saturno en casa 6. Y ya por último vamos a pasar ya a Saturno en la casa 10. La casa 10 es una casa angular. Las casas angulares son casas muy potentes, la verdad es que de todas ellas quizás serían las más importantes si las tuviéramos que categorizar o poner en un orden de importancia. Entonces las casas angulares, que son la casa 1, la 4, la 7 y la 10, tienen un cierto sentido de cardinalidad, ya que reflejan a los signos cardinales como Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y estas casas angulares representan o están asociadas a la acción, es decir, a llevar cosas a cabo, y también son casas orientadas a la acción rápida. Y son casas muy importantes ya que representan la base, los cimientos de la carta natal. Esta casa 10 es la casa que corresponde naturalmente o está relacionada, digamos, con Saturno. Por lo tanto, Saturno en la casa 10 se encuentra cómodo. Cuando el planeta está en su casa, puede expresarse de manera libre, natural. En cambio, si está en otra casa que no es afín, es como si estuviera en la casa de otra persona. Por lo tanto, es el invitado y no puede hacer lo que quiere. Por lo tanto, su expresión está un poco más limitada. Entonces, en este caso, Saturno en la casa 10 está cómodo y puede expresarse plenamente. Entonces, en la casa 10, la casa 10 está asociada a lo que es la carrera profesional, a nuestra vocación. También refleja el papel o la imagen de la persona en la sociedad, es decir, su estatus social, su reputación. También representa la vida pública de la persona en contraposición a la casa 4, que refleja lo que es la vida privada.
También la casa 10 refleja al padre o a la madre. Aquí hay depende de los autores que consultéis, algunos os dirán que refleja al padre, otros dirán que refleja a la madre. Aquí en principio a veces tener en cuenta cuál es el progenitor que haya tenido mayor influencia en los valores sociales o éticos de la persona de la que estamos mirando la carta. Entonces ya os digo, puede ser el padre o puede ser la madre. También la casa 10 refleja las figuras de autoridad, también refleja las ambiciones y el reconocimiento, es decir, la fama. Y por último también el estado civil de la persona, pues es soltero, casado, etc. Esta casa puede mostrar, como os he colocado aquí, la expresión más plausible, más probable a nivel profesional de la persona. Puede darnos alguna indicación ligeramente de aquello a lo que puede dedicarse la persona a nivel profesional, pero ya os digo, no se puede afirmar rotundamente de ninguna manera, solo puede dar pistas acerca de cuál es probablemente la expresión a nivel profesional de esa persona durante su vida. Entonces, ¿cuáles son las posibles manifestaciones de Saturno en casa 10? Pues aquellas personas que tengáis Saturno en casa 10, puede ser que encontréis ciertas limitaciones o retrasos en el logro de vuestras metas. ¿Vale? También son personas que suelen mostrar una gran ambición, ya sea que sean plenamente conscientes de esa ambición que tienen o a nivel inconsciente, simplemente no tienen esa conciencia de esa ambición que tienen. Esta ambición que os comentaba denota que hay una necesidad de sentirse importante y de tener cierto estatus social. Otra manifestación puede ser la necesidad de mostrar la propia valía de uno mismo a través de sus logros. Eso también es una manifestación frecuente con las personas que tienen Saturno en casa 10. Estas personas suelen tener un sentido de propósito, de destino y de responsabilidad muy potente, ¿vale? Sobre todo cuanto más cerca esté Saturno del medio cielo. Por otro lado, Saturno en la casa 10 puede llevar a cierto sacrificio del descanso y la negación del disfrute y del placer. Entonces puede provocar a alguien, pues eso, muy ambicioso y por lo tanto no se dé ese descanso que es necesario o se niegue ciertas cosas para conseguir sus metas. Por otro lado, también puede provocar ciertos cambios prolongados en algunas estructuras a nivel social. Puede ser alguien que acabe vinculado, por ejemplo, en algún grupo o algo que les lleve a provocar cambios en estructuras a nivel comunitario, a nivel social. Otro punto importante es que pueden mostrar normalmente una susceptibilidad a la opinión o imagen pública. A eso me refiero a que normalmente suelen contenerse para evitar situaciones incómodas en público. Por lo tanto, pueden mostrar cierta restricción en su comportamiento a nivel grupal. Además, curiosamente, se da esa ambivalencia con estas personas en que intentan evitar situaciones públicas incómodas o que no queden avergonzados, digamos, y entonces estas personas evitan la admiración o evitan la popularidad, pero sienten una necesidad hacia la ostentación o el mostrarse ante los demás. Entonces aquí cierta ambivalencia, cierta contradicción o cierto conflicto que pueden mostrar. Además, también respecto a su propia imagen, ya que su propia imagen la basan en valores materiales, entonces la persona puede buscar cierta importancia a nivel social porque está basando su propia imagen en esos valores materiales. Y por último, otra posible manifestación es que el padre o la madre haya tenido o tenga cierto comportamiento autoritario, frío, rígido o muy enfocado en las normas, en el que pensarán los demás y en los valores materiales. Normalmente el progenitor puede poner en segundo plano los valores emocionales y anteponer pues, lo que piensa la sociedad o los demás. Por lo tanto, con Saturno en casa 10, el aprendizaje que nos pide es erigir un significado del éxito o del resultado que no se fundamente simplemente en valores visibles o superficiales.
Entonces, el éxito tiene significado cuando también puede ser alcanzado por los demás. Entonces, es importante que para la persona que ayude al grupo, a la sociedad o a la comunidad a dar estructura, forma o cimientos a algún concepto, ¿vale? O algún proyecto que puedan tener. Esa es una misión importante para las personas que tengan Saturno en casa 10. Pues con esto ya finalizo este vídeo de hoy. Espero que os sirva, espero que os haya gustado. Y como siempre, muchas gracias a todos, a los que os suscribís al canal y a los que me dejáis un like si os gusta, me comentáis si hay algo que queráis compartir. Y nada, como siempre, os mando desde aquí un fuerte abrazo, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo.